Saludos a todos y sean ustedes bienvenidos a este Congreso Nacional de Actualización e Investigación, donde hablaremos sobre controversias en anestesiología pediátrica. Mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico, formado en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, y pues a través del tiempo he desarrollado un gusto, una pasión por todo lo relacionado a la ciencia de la reanimación, y todo lo relacionado a esta parte de enseñar o de transmitir información relacionada a la RCP, pero en esta característica muy peculiar de pacientes, situaciones y escenarios especiales. La población pediátrica per se ya es una población especial, ya entra en esa consideración, en donde las recomendaciones habituales o tradicionales a las que estamos familiarizados tienen que tener ajustes. De ahí esa es la característica o el principio básico de este tipo de pacientes con principios o características peculiares. Cuando esto lo empezamos a traspolar a diferentes escenarios, tales como sala de operaciones o los cuidados postquirúrgicos, bueno, pues la definición de situación, lugar o paciente especial pues se reafirma. Este tipo de características nos obliga a reestructurar un tanto la manera en la que enfrentamos y abordamos cada paro, ya que contamos con herramientas fabulosas que nos permiten mejorar nuestro desempeño durante estos esfuerzos de reanimación. Características tales como el monitoreo, el conocer todos los detalles acerca de la progresión del paciente e incluso del deterioro hacia un escenario de paro cardíaco, pues nos permite responder de manera más eficiente, de manera más rápida, pero también nos permite enfrentar a un paro cardíaco en una fase muy temprana. Mi labor el día de hoy con ustedes es transmitirles sobre este programa de reanimación denominado CALS, que significa Soporte Vital Avanzado en Cirugía Cardíaca, con su principal aplicación para población de adulto, pero también con su extensión hacia el paciente pediátrico, este niño con cardiopatía congénita. Y vamos a tratar de comprender cómo es que esto se aplica en quirófano y si realmente es una aplicación en quirófano y cuándo es que esto sucede y de qué manera sucede en la terapia intensiva. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría agradecer al colegio y a cada uno de los elementos que lo integran por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta información, por haber facilitado todas las condiciones para que lo pudiéramos lograr. Así que pues para mí es un gran honor y es un gusto poder transmitir con ustedes estos mensajes. ¿Existe algún conflicto de interés ya que yo coordino este programa en Latinoamérica? Sin embargo, nos vamos a enfocar básicamente al componente que es pues de naturaleza principalmente científica y de esa manera, bueno, pues esa característica le quitará tal vez el conflicto de interés. Nos vamos a enfocar a lo académico, científico de este protocolo, ¿de acuerdo? La orden del día o la manera en que va a discurrir esta charla va a ser de esta forma. Primero que nada, vamos a describir qué es CALS. ¿Por qué consideré que era necesario detenerme a hablar de esto? Pues porque la difusión que ha tenido este programa de entrenamiento o este algoritmo de atención del paciente, de este tipo de pacientes, no ha tenido tanta difusión hacia la población pediátrica. De ahí que existe muchos que se dedican a la pediatría, tanto en anestesia como en cuidados críticos, que no lo conocen del todo. Entonces vamos a platicar un poquito qué es este protocolo, de qué se trata, cuáles son sus características y cuáles son sus diferencias. También vamos a platicar un poquito sobre la ciencia de la reanimación cardiopulmonar, que nos ayuda a fundamentar muchas de las recomendaciones y de los cambios que vamos a ejecutar en este tipo de pacientes. Después vamos a tratar de definir o de responder una pregunta que a mí me parece algo difícil en algunas ocasiones responder, y es si este protocolo tiene una aplicación en la población pediátrica, obviamente en el paciente que cuenta con alguna cardiopatía congénita y que va a su corrección. Y será muy interesante el desarrollar esta serie de ideas si realmente existe una aplicación. En particular, después de contarles cómo está constituido este programa de reanimación para población de adulto, tal vez ahí ustedes digan, bueno, es que estas características tal vez no se puedan traspolar, pero ahí vendrá la tarea de transmitirles de qué manera se ha logrado a través de un grupo de trabajo formidable el poder crear recomendaciones. La siguiente pregunta que vamos a tratar de responder es si esto es aplicable a quirófano, en qué momento lo es y de qué manera lo llevaríamos a la práctica, y trataríamos de cerrar la charla con tratar de contestar si la unidad de cuidados críticos es el ambiente ideal para la aplicación de este protocolo, y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones de estas charlas. Primero vamos a definir qué es CALS. Básicamente es un algoritmo, muy importante esta parte del algoritmo, son recomendaciones que han demostrado evidencia a través de 20 años ya de su existencia,
que busca normar las conductas que se deben de tomar ante un paro cardíaco en pacientes postoperados de cirugía cardíaca. Y observen cómo en la definición no habla sobre la manera en la que reanimamos, sino es la manera en la que lo enfrentamos, ya que es muy probable que las herramientas que ya tenemos para reanimación derivadas de BLS, ACLS o PALS serán aquellas que ya sabemos y haremos uso de esas herramientas para solo cambiar la manera en la que lo enfrentamos, tanto de manera individual como en equipo. Entonces este protocolo busca solo normar los pasos que vamos a hacer, de las cosas que ya sabemos hacer. Por eso es que no existe una rivalidad entre estos dos protocolos, entre estos dos grandes grupos de, CALS y un grupo de protocolos, como los de BLS, ACLS o PALS. De hecho, necesitamos de ese entrenamiento, que ya exista, para poder tener una buena ejecución de CALS, ¿de acuerdo? Esta es una imagen una diapositiva que nos ha servido mucho a nosotros para transmitir el por qué no se recomienda utilizar ACLS o PALS después de una cirugía cardíaca. Y vaya, si bien es cierto que la imagen que está a la izquierda pues corresponde a un adulto, ayuda a construir el por qué es necesario un protocolo diferente. Tal vez al ver las dos imágenes quedaría muy claro por qué necesitamos un protocolo diferente. Pero hay algunos detalles que me gustaría hacer mucho hincapié para que quede un poco más claro la necesidad de una forma diferente de enfrentar este tipo de pacientes. La imagen que está a la izquierda pues describe al clásico paciente, al paciente estereotipo, por así decirlo, bajo el cual fue diseñado BLS-ACLS. Es un paciente que se partió por la historia, sobre todo en los Estados Unidos, de la aparición de la enfermedad arterial, la enfermedad coronaria arterial obstructiva, isquémica, en donde desarrollan FB. Había se buscaba una forma de enfrentarlo, ¿no? Entonces de ahí se empezaron a desarrollar estos esfuerzos. Pues iniciamos con darle compresiones o iniciamos con darle desfibrilación, etc. Entonces se empezó a crear un algoritmo para enfrentar ese tipo de pacientes que estaban emergiendo, que no existían. Empezaron a aparecer con la aparición de esta miocardiopatía isquémica. Una vez que empezó a suceder eso, pues se empezaron a diseñar estos algoritmos. El problema es que esos pacientes son pacientes que no conocemos, no sabemos su edad, no tenemos antecedentes, de hecho no sabemos cuánto llevan en paro. Y es muy probable que cuando los enfrentemos, porque sí tuvo ese componente de ser creado para el extrahospitalario, y aunque lo hemos traspolado al intrahospitalario, incluso al intraoperatorio, su origen está ahí en el extrahospitalario. Entonces ellos parten de la idea de, primer punto, pilar fundamental, identificarlo y pedir ayuda. Después iniciar esfuerzos de compresión, RCP de alta eficiencia, de alta perfusión, en lo que llega más ayuda, recursos humanos para continuar el esfuerzo de reanimación de alta calidad, pero también materiales, tecnología que nos permite identificar el tipo de ritmo y saber si alguno de ellos requiere un tratamiento específico como el de desfibrilación. Entonces, si dan cuenta, el tiempo pasa en este esfuerzo de reanimación. Es un esfuerzo que se vuelve genérico, pero siempre enfocado en reperfundir a los tejidos o mantenerlos perfundidos de la mejor forma posible a través de compresión o de esfuerzos de reanimación de alta perfusión. Pero tenemos que esperar a que estas herramientas estén disponibles. Incluso en el medio intrahospitalario es algo que llega a suceder. El paciente postoperado de cirugía cardíaca tiene la particularidad o tiene muchas características muy importantes, muy peculiares, que lo hacen un candidato ideal, perfecto, para la aplicación de este protocolo. Lo primero en lo que inmediatamente pensamos es en la reciente reesternotomía. Sin embargo, les voy a pedir que dejemos ese concepto un poco de lado y nos vayamos a lo que se encuentra alrededor de este paciente. Primero es un paciente que impone, causa algo de nervios, desde las bombas de infusión, toda la terapia que tiene, que a veces hace que limite un poquito la calidad o la manera en la que nos acercamos a enfrentar a este paciente. Sin embargo, vamos a alejarnos un poquito más del paciente y entender que muchas de las recomendaciones que vamos a poder hacer y los cambios que vamos a poder tener y cómo esto lo vamos a poder traspolar a quirófano, tiene que ver con el monitoreo y lo que está alrededor del paciente. Entonces partimos siempre aquí con que este paciente suele tener un monitoreo continuo, siempre vigilado y en muchas ocasiones invasivo. Eso significa que si detectamos, si sucede un cambio de ritmo compatible con paro, o sea, fibrila, hacia sistolia o actividad eléctrica sin pulso, pues lo vamos a detectar en el momento que sucede. Por ende, nuestra velocidad de respuesta va a ser la mejor y vamos a enfrentar un paro cardíaco en un estadio, una fase muy temprana, en donde esfuerzos de reanimación como una terapia en desfibrilación o colocar un marcapaso, etcétera, responden de mejor manera o de manera más eficiente.
El monitoreo, si está invasivo, nos va a permitir confirmar la ausencia de pulso en cuanto lo veamos, o sea, será un paciente al que es muy probable que no necesitemos verificar pulso. La línea arterial nos ayudará, junto con el resto del monitoreo invasivo, a concluir que ese paciente sí se encuentra en un estado de paro, pero también nos servirá para guiar nuestros esfuerzos de compresión, sobre todo la cantidad de energía que ejecutamos sobre ese esternón recién cerrado, en la intención de limitarlo y por ende no romperlo. Entonces el monitoreo invasivo nos va a permitir, ok, ya llega la meta de presión que queremos tener, perfecto, entonces hasta ahí me quedo, no comprimo más fuerte, limitando, controlando en cierta medida la cantidad de energía que se ejecuta o se coloca sobre ese esternón recién cerrado. Otro de los motivos por los cuales no se recomienda hacer ese PALS en este tipo de pacientes es que no hay una postura ya bien establecida sobre qué hacer con todas las bombas de infusión que tiene el paciente. Si dejamos o no sedantes, cuáles quitamos y luego volvemos a colocar, qué hacemos con los vasopresores, los inotrópicos, porque sabemos que puede tener muchos y a veces el quitarlos puede hacer sentir incómodos o incluso no sabemos qué hacer con ellos. Y el problema a veces no es el dejarlos, sino que puede existir alguno de ellos, o sea, no el de dejarlos, sino que puede ser uno de ellos que haya causado el paro o en su defecto que sea ese fármaco que esté perpetuando el paro, que puede ser, no sé, desde un electrolito que esté pasando una dosis o una infusión incorrecta, o puede ser algún sedante que esté pasando muy alto y que eso esté en contra de nuestro esfuerzo de reanimación. Entonces, definir qué hacer con todas estas infusiones es algo muy importante en este esfuerzo de reanimación, sobre todo si tenemos la oportunidad de detectarlo de manera inmediata. Algunas otras herramientas de monitoreo nos pueden ayudar a ser mejores reanimadores, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y si existiera alguna terapia de sustitución de función renal o algún dispositivo de asistencia circulatoria, ventricular, bueno, pues son estrategias o son herramientas que forman parte del tratamiento de estos pacientes. No los exime de presentar un paro cardíaco a pesar de tenerlos y el no contar con recomendaciones específicas por parte de CALS o por parte de PALS o de ACLS para enfrentarlo, pues hace que tengamos que crear algo específico. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está alrededor del paciente nos obliga a crear, pero también nos empieza a generar algunas herramientas de ventaja. Y al final, pues dejamos la reciente resternotomía como sí una de las cosas bajo las cuales tratamos de tener cuidado. Sin embargo, no es la más importante. Y como se los describí previamente, el monitoreo nos ayuda a controlar la cantidad de energía que colocamos o que ejecutamos en este tipo de pacientes. Ahora, les quisiera compartir este consenso de expertos. Es una publicación de la STS, o sea, la Sociedad de Cirujanos Cardiotorácicos en el 2017. Este fue un consenso de expertos muy importante, ya que conjuntó toda la información que se tenía disponible, pero también fue una colaboración de un grupo de cirujanos que fueron los que crearon este protocolo en Inglaterra, también a la Sociedad Europea de Cirujanos Cardiotorácicos y ahora, bueno, la americana, la STS, y entre todos ellos crearon este consenso. Este consenso reclutó la mejor evidencia disponible, y sí debo ser honesto que hay algunas que no son tan buenos grados o niveles de evidencia. Sin embargo, lograron conjuntarla, llevarlo a un consenso de expertos en modelo Delphi y crear recomendaciones que son bajo las cuales se regula la mayoría del protocolo de adultos, y es el mismo modelo que seguramente vamos a utilizar para concluir este modelo en pediátricos, porque eso es algo cierto. Si en adultos hay evidencia limitada y pocos estudios que nos dicen cómo reanimarlos, en pediátricos es mucho peor, ya que mucho de ellos se ha derivado únicamente de recomendaciones de adulto y se ha traspolado a la población pediátrica. La reciente modificación, por ejemplo, de la frecuencia de ventilación en el momento de un esfuerzo de reanimación era algo que todos los que se dedican a pediatría ya lo sospechaban, ya lo habían vivido, pero sin embargo la ILCOR junto con el American Heart no habían tenido la evidencia suficiente para poderlo decir. Entusiastas en reanimación lo han podido investigar, lo han podido estudiar y bueno, pues han logrado con la suficiente evidencia para cambiarlo, pero es de las primeras cosas que a través de estudios específicos en población pediátrica se ha logrado cambiar con un buen nivel de evidencia. Entonces vaya, esa parte siempre es muy importante comentarla cuando hablamos de reanimación. Pero lo interesante siempre es medir qué pasó cuando se aplicó y detectar si lo que hicimos o lo que cambiamos realmente mejoró los resultados o al contrario, fue desfavorable para todos. Entonces, voy a platicarles un poquito sobre este protocolo y les platicaré un poquito cuál es la necesidad de tener un protocolo para este tipo de pacientes. Y les cuento con esta publicación que si bien no es la única, es una muy importante. En 2014 se publicó este estudio. Se exploraron varios centros que operaban cirugía cardíaca en Virginia, en los Estados Unidos, para ser específicos 17 centros, y lo que se exploraba fue la mortalidad después de esta incidencia de paro cardíaco
Y también el concepto de falla de la resucitación, que es, bueno, el paciente cae en paro, pues no lograste sacar, entonces se agrega un paciente a falla de la resucitación. Y vean, 17 centros con una mortalidad que oscilaba entre el 49 y casi el 70%. ¿Eso qué significa? Que era un paciente que su probabilidad de salir adelante si presentaba paro era muy grave, de tal forma que incluso era peor que lanzar una moneda. Y estarán de acuerdo que pues eso en tema de atención médica pues es algo pues nada favorable, ¿verdad? Entonces, vaya, de ahí ya creo que podemos con esa cifra poder concluir que sí es necesario crear un protocolo. Pero lo interesante de esta publicación no es eso, sino de los 17 centros que ustedes observan, todos tenían cifras de falla de la estación diferentes. Por ende, al no tener un protocolo estandarizado, cada centro tenía resultados diferentes. Si ya eran buenos reanimadores, tal vez era un poco más baja la falla de la estación. Si no eran tan buenos, era un poco más alta. Pero esta disparidad en los resultados pues es algo inaceptable. El tener que crear algo o el crear algo que estandarice estos resultados, pues fue parte de las necesidades por las cuales se creó este protocolo y se crea ahora o se desarrolla ahora para la población pediátrica, en donde la mortalidad para este tipo de escenarios es algo similar. Pero lo más interesante es que la disparidad en la falla de la resucitación en cardiopatías congénitas tiene un patrón similar. Entonces, vayan, necesitamos estandarizar la manera en la que lo enfrentamos. Y eso incluye al quirófano en ese periodo intraoperatorio posterior al cierre external y pues más adelante en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Si bien hace rato les dije que la evidencia era algo limitada y eso a veces hace que pues no todos querramos cambiar nuestras recomendaciones o nuestras prácticas porque la evidencia es pobre y es aceptable y todo eso es razonable, lo interesante es, bueno, vaya, la evidencia es pobre, creo que en reanimación o en RCP no se puede crear evidencia tan sólida. Sin embargo, este protocolo, como les explicaba, tiene ya 20 años de existir. Entonces, es bueno, pues después de esos 20 años, con esas características, ¿cuál fue el impacto? En realidad, ¿sí se mueren menos los pacientes o si tienen menos falla la rotación? Y la respuesta es sí. Este artículo publicado al inicio de año, en 2023, analizó un centro, bueno, un centro reportó después de 10 años de implementar CALS, ellos ya tenían una falla de la rotación previo del 16%, o sea, no eran un mal centro. Sin embargo, después de haberlo implementado, 10 años después, su falla de la resucitación solo fue del 2%. Eso para temas de reanimación es un número bajísimo. Para aquellos que son entusiastas en la reanimación, no me dejarán mentir, eso no se logra en ningún contexto, ni en paro cardíaco intrahospitalario, ni en paro cardíaco en la unidad de cuidados intensivos, ni en quirófano, que es donde tenemos la mejor cifra de falla de la resucitación y a pesar de ello, no logramos ese número. Entonces será interesante el analizar cómo es que se logra un número tan bajito en esfuerzos de reanimación, ¿de acuerdo? Como tal es el protocolo, tiene características muy interesantes en la forma en la que está presentado, se divide en 3 tiempos, aquellos en los que hacemos el diagnóstico, utilizando el monitoreo invasivo, no solo para conocer el ritmo, pero sino también concluir la ausencia de pulso, sobre todo si todavía cuenta con monitoreo invasivo, el momento en el que iniciamos el soporte vital básico y posteriormente el momento en el que consideramos si es necesaria una reesternotomía para lograr el retorno a la circulación espontánea. En estos periodos de tiempo, sobre todo en el que nos damos una pequeña pausa para iniciar esfuerzos de reanimación, o sea, soporte vital básico, o sea, compresiones, nos damos algunos puntos que resolver antes de continuar, como en aquel paciente que fibrila, darle hasta 3 descargas consecutivas con la máxima energía posible, ahora sí que agotando terapia eléctrica antes de empezar compresiones. En el caso de ritmos de asístole bradicardia extrema, pues utilizamos el marcapaso epicárdico o colocamos un transcutáneo en este tipo de pacientes tratando de recuperar el ritmo, ya que al ser un paro cardíaco en fase temprana todavía tiene buena respuesta a estas estrategias, o en actividad eléctrica sin pulso resolvemos las causas más frecuentes como problemas de hipoxia o hipovolemia antes de iniciar compresiones. Si al tratar de resolver estos escenarios o de tratar de agotar estas alternativas no encontramos respuesta, cuando iniciamos soporte vital básico, guiado siempre por el monitoreo invasivo disponible, y entonces continuamos con algunas otras alternativas, como el uso de fármaco, amiodarona, mientras estamos usando RCP, colocamos marcapaso transcutáneo, etc. Y si después de haber hecho este abordaje y haber agotado todas las alternativas que tenemos en un paro temprano, como equipo, donde el cirujano tiene que formar parte de este proceso, debemos definir si necesitamos una reesternotomía, ya sea para drenar tal vez un taponamiento
o para resolver un sitio de sangrado, o para brindar una terapia eléctrica en desfibrilación directa con palas internas, o para la recolocación de un marcapaso epicárdico, o para brindar masaje cardíaco interno de alta calidad que nos permita arreglar otros factores como un estado ácido base muy severo, bajo el cual no responda a la terapia eléctrica de ningún tipo, o alguna alteración hidroelectrolítica que sea el factor que lo haya precipitado o que lo esté perpetuando. Entonces, es una serie de pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo para poder responder ante este tipo de pacientes. Lo interesante de esto es, bueno, son cambios en los que yo les estoy proponiendo que no chequemos pulso, que utilicemos el monitor invasivo, que no iniciemos con presiones inmediatamente, que lo hagamos después de haber agotado algunas alternativas de tratamiento, que usemos algunas estrategias de tratamiento como la triple descarga o el uso de marcapaso, donde la American Heart ya es muy clara sobre que ellos dicen no sirve y aún así nosotros lo estamos recomendando. Entonces son cambios muy interesantes que son los que logran esa reducción en el fallo de la resucitación, pero que tenemos estos grandes retos, ya que la American Heart dice que no funciona. Sin embargo, American Heart sí, exacto, dice que no funciona porque él lo ha explorado, pero desafortunadamente lo ha explorado en su tipo de pacientes, y es ese que no sabemos cuánto tiempo lleva en paro, probablemente ya ha salido de un paro cardíaco de fase temprana, en donde seguro esos miocitos ya estarán en una fase o en un periodo refractario absoluto, en donde ya no hay mucha respuesta al tratamiento y es necesario, de hecho, hacer RSP de alta eficiencia para aumentar la probabilidad de que responda a un marcapaso o una terapia eléctrica en desfibrilación. Entonces, bueno, todo esto que les cuento, o estos cambios que a veces cuesta mucho trabajo como que transmitir e inmediatamente ser aceptados, se derivan no solo, como les dije, de las características del monitoreo o de que tenga un esternón recién abierto, sino derivadas de la ciencia de la reanimación. Y entonces les platicaré un poquito sobre esto, que es fabuloso. Resulta que el paro cardíaco presenciado y monitorizado es completamente diferente a cualquier otro paro al que estamos acostumbrados. De hecho, se sabe que existen 3 fases de paro cardíaco. Estas 3 fases fueron identificadas en la población adulta y fueron identificadas en ritmos de fibrilación ventricular, en donde analizaban la manera en la que esa fibrilación ventricular cada vez se hacía más delgada y estudiaban la cantidad de ATP que quedaba dentro de ese miocito. Y observaron que en periodos de tiempo entre 3 a 5 minutos empezaba a haber un cambio en el comportamiento, pero también en la tasa de respuesta a estrategias de tratamiento, identificando bajo una metodología tal vez un poquito más detallada diferentes o estas 3 fases. Resulta que la mayoría de los pacientes a los que nos hemos enfrentado de paro cardíaco suelen estar en fase circulatoria o peor aún en fase metabólica, en donde ustedes pueden observar esta FEV, que inicialmente era gruesa, termina siendo una asistolia. Que eso en reanimación sabemos que es algo muy grave. Que una FEV termine en asistolia significa que no estamos avanzando correctamente. Para nosotros poder incrementar las probabilidades de que este paciente salga adelante, tendremos que dar RCP muy eficiente que permita convertir esta asistolia tal vez a una FEV fina o una FEV que es fina, pasarla a una gruesa para incrementar la probabilidad de éxito. Sin embargo, nosotros que tenemos un paciente al que siempre estamos observando, que está monitorizado y que con mucha suerte tendrá un monitoreo invasivo, podemos detectar de manera inmediata y entonces es ejecutar estrategias de tratamiento en una fase muy temprana que todavía funcionan. Por eso utilizar un poco más de energía, utilizar una mayor cantidad de dosis o incluso colocar un marcapaso o verificar un marcapaso es algo que todavía, bueno, que tiene lógica en este paciente, pero solo si cumple esa característica de haber sido presenciado, monitorizado y tener herramientas de tratamiento a la mano. O sea, pudo haber sido presenciado y monitorizado, pero si no tengo un monitor desfibrilador disponible, pues perderé tiempo, y ese tiempo, como pueden ver, no es mucho, son 2, 4 minutos. Si pierdo ese tiempo, ya nos salimos de ventana y entonces cambiarían nuestras prioridades de tratamiento. Ahí es donde les contaba desde un inicio que PALS será tal vez un esfuerzo de reanimación que terminaremos utilizando con el paso del tiempo. CAL solo nos ayuda a resolver los primeros minutos, pero si lo ejecutamos correctamente, logramos aprovechar esta fase eléctrica agotando las estrategias que resuelven el paro de manera muy eficiente. De ahí incluso que una de las recomendaciones que tiene este protocolo es disminuir la cantidad en dosis o la frecuencia de adrenalina en la intención de, bueno, agotamos las causas más sencillas, o sea, falló el marcapaso, lo recolocamos o colocamos un transcutáneo, que nos puede hacer recuperar al paciente del paro, o le damos una descarga eléctrica con un poco más de energía,
lo recuperamos del paro y así evitamos exponerlo a adrenalina. Ahora, si pasa el tiempo y ya estamos en una fase circulatoria, bueno, ahí no habrá más que dar compresiones y sí apoyarnos con algo tales de vasopresor, pero dejarlo de manera tardía, especialmente cuando hayamos agotado causas muy sencillas. Como les decía, el monitoreo nos permite establecer un diagnóstico así inmediato, identificar el ritmo y comenzar un tratamiento enfocado a ello. Ahora, el paro cardíaco intrahospitalario tiene la característica de que las causas que suceden o que precipitan o que nos llevan al evento de paro son muy diferentes obviamente al extrahospitalario, y cuando esto sucede intrahospitalario, incluso en unidad de cuidados intensivos o en quirófano, son diferentes. En quirófano nos enfrentamos a causas de paro muy específicas como hipoxia, hipovolemia, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios hacen que también el ritmo de paro inicial sea diferente en los diferentes escenarios en los que nos encontramos. Bueno, ese ritmo de paro inicial diferente, pues a veces hace que nos enfrentemos a ritmos de difícil manejo, como actividad eléctrica sin pulso, en donde pues no nos vamos a detener tal vez a colocar un marcapaso, o no hay forma de hacer una terapia eléctrica en desfibrilación, y nos deja en la limitada gama de alternativas, como explorar el estado de volemia, si hubo pérdida, restituir volumen, o si hubo un tema de hipoxia, pues abordar ese tema de la vía respiratoria y resolverlo. Y entonces, bueno, nos lleva a otro caminito para enfrentarnos a este escenario de paro. Pero a pesar de que nos lleva a otro camino, seguimos dentro de un paro en fase eléctrica. Por ende, lo que sea que hagamos va a responder mejor que en cualquier otro tipo de paciente. Es como la hipovolemia que le han pasado volumen y que hace retorno a la circulación espontánea, o el paciente que hizo hipoxemia, que lo ventilan un poco y que sale del evento de paro, ¿no? Entonces, seguimos en esa gran ventaja de estar en un paro presenciado. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, el paciente postoperado de cirugía cardíaca es más propenso a desarrollar ritmos desfibrilables, y entonces nos lleva a tener que estar listos a enfrentar este tipo de pacientes. ¿Y por qué digo que nos obliga a estar listos? Porque aquellos que nos dedicamos a población pediátrica no tenemos tanta experiencia con resolver pacientes con ritmos desfibrilables, y bueno, es una serie de competencias y destrezas que nos tenemos que familiarizar, sobre todo en cardiopatías congénitas. Ahora, algo muy interesante del paro cardíaco monitorizado es el esfuerzo en reanimación que le vamos a aplicar. No solo la velocidad a la que vamos a responder, sino también la calidad en lo que vamos a hacer. Con el paso del tiempo, y aquí hubo un gran error, nos enfocamos mucho a brindar a los pacientes soporte vital avanzado. Esta parte de ALS o de ACLS, o el soporte vital avanzado, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tú puedes dar todo el soporte vital avanzado que quieras, toda la adrenalina, todo el volumen, pero si no tienes un buen soporte básico, no lo vas a lograr. Si te vas al otro extremo en el que solo brindas soporte vital básico, vas a mantener a ese paciente perfundido, pero no vamos a resolver nunca la causa. Lo que ahora debemos hacer, y eso ya lo tenemos muy claro, es lograr un equilibrio entre ambos. Sin embargo, en el paciente postoperado de cirugía cardíaca, este equilibrio, sobre todo el pediátrico, debe estar muy enfocado a prevenir lesiones o disminuir complicaciones asociadas a su atención. Sobre todo la reciente resternotomía y el alto riesgo que tiene esto al dar compresiones, lesionar la caja torácica, y esto condicionar un mayor sangrado. Entonces, el paro cardíaco monitorizado nos ayuda mucho a iniciar rápido, a diagnosticar, a concluir que sí tenemos ausencia de pulso, y a guiar nuestros esfuerzos de reanimación, y también a limitar la cantidad de energía que le vamos a aplicar. Entonces, digo nada más para fortalecer un poquito este concepto, todos los esfuerzos de reanimación deben empezar aquí e ir incrementando en este orden. Sin embargo, como les decía, para el paciente postoperado de cirugía cardíaca debemos de brindar soporte vital básico guiado con el monitoreo que tenemos disponible, que puede ser desde un monitoreo mecánico como este, en el cual nos dice la cantidad en centímetros o frecuencia que estamos utilizando, o podemos utilizar un monitoreo fisiológico. ¿Y cuál es? El que tenemos siempre en nuestros monitores, en donde, si bien, bueno, este tipo de pacientes tendrán línea invasiva, pero si no lo tienen, podemos utilizar otras herramientas como el CO2 expirado o incluso la curva de pulsioximetría. Pero bueno, la ventaja de tener un monitoreo invasivo para el paciente postoperado de cirugía cardíaca pediátrica nos permite avanzar más rápido y además hacerlo de una manera más segura, o sea, con presiones donde limitamos la cantidad de energía porque estamos viendo una línea arterial. La monitorización completa, la fisiológica, es toda esta que ustedes observan, todo este amplio espectro de monitores que podemos tener disponibles de acuerdo al procedimiento o la complejidad a la que estamos enfrentándonos. Es una gran cantidad de información que puede estar disponible,
Bueno, nos tenemos que familiarizar con ellas. Estos protocolos buscan precisamente eso, sensibilizarnos sobre qué hacer con cada uno de estos números, pero también es importante que se introduzca y se desarrolle este concepto que la American Heart ahora pues, nos ha transmitido, y es el concepto del CPR Coach, en donde designar o encontrar una figura que nos ayude mientras vamos tomando decisiones o vamos haciendo análisis de causa y al mismo tiempo vamos brindando RCP guiada y limitada por el monitoreo, pues que exista alguien que lleve este registro, ¿no? Entonces este concepto de CPR Coach parece que es de esas cosas en reanimación que ha funcionado muy bien, y que el motivo de integrarlo aquí es para poder lograr una implementación correcta de este protocolo en CALS y mejorar su implementación en la unidad de cuidados intensivos. Debemos desarrollar mucho este concepto de alguien que no solo registre, oye, ya van 3 minutos o 5 minutos de adrenalina, sino que también registre, oye, el CO2 es bajo, por favor ajustalo, o sabes que el NIRS que estamos teniendo a medida de tendencia no hemos logrado incrementos, ¿qué podemos arreglar? O sea, es que la meta de presión arterial diastólica o sistólica para este tipo de pacientes no está en meta, mejora tu calidad, cambia de reanimación o analicemos por qué no lo estamos logrando. Entonces el concepto de este CPR Coach para estos esfuerzos de reanimación, donde hay tanta información como nos pasa en el intraoperatorio, en los cuidados intensivos, parece que es una pieza fundamental. Hay algunos conceptos relacionados al éxito de reanimación que es importante tomar en cuenta, sobre todo para el perioperatorio. Algunos que me gusta mucho explorar ahora tiene que ver con coreografía y ergonomía. ¿Eso qué significa? Que a veces la ubicación del monitor, no todos los que van a dar compresiones saben hacia dónde voltear para ver estos monitores, pero también saber dónde colocar el banquito, dónde colocar el monitor desfibrilador para que todos observen, para que todos tengan información, el que comprime, pero también el que ventila, pero también el que está haciendo análisis de causa, pero también el que está guiando los esfuerzos de reanimación. Entonces esta parte de coreografía y ergonomía es muy importante para su implementación en quirófano, ya que si no nos preparamos para responder ante estos pacientes de gran complejidad, cuando tenemos un paro se vuelve un desorden, todo termina recayendo en el anestesiólogo a cargo de ese caso, y pues él se queda con insuficientes manos para hacerlo todo, y no logra coordinar a su equipo. Entonces también tiene mucho que ver con que el resto del equipo se familiarice con esto y se preparen para responder. No solo en dónde están ubicadas las cosas, sino también cómo se van a mover al momento de un esfuerzo de reanimación. De ahí que se hacen este tipo de dinámicas en donde, bueno, si caemos en paro, el monitor se va a ubicar aquí, el desfibrilador, el monitor de los signos vitales del paciente va a estar por acá, el líder va a estar ubicado, por ejemplo, en esta zona, el CPR Coach en esta zona, y se dan cuenta, bajo esta configuración que le llamamos el rombo de la reanimación, todos pueden estar viéndose entre ellos, analizando, identificando la calidad de la reanimación, y de esta manera pues retroalimentándose y manteniéndose bien informados, para que así el líder reciba toda la información, no tenga que estar verificando todo, pero sí pueda ir guiando. De hecho, aquí ustedes pueden ver, esta es una hojita de la preparación para un procedimiento en donde dijimos, bueno, cómo se van a ubicar si es que si sucede un evento de paro. Entonces, esta es una de las herramientas que nos va a ayudar a construir la respuesta de si se puede aplicar en el quirófano, de qué manera y cuáles son las piezas angulares para mejorar su aplicación en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, las ventajas del monitoreo invasivo son fundamentales. Este tipo de pacientes se van a ver beneficiados para su diagnóstico, pero también para guiar nuestros esfuerzos de reanimación, donde veremos el CO2 expirado, donde veremos la curva de invasiva, incluso la frecuencia bajo la cual comprimimos, y bueno, nos permitirá hacerlo bien, limitando la energía que colocamos. Y aquí existe, bueno, ya evidencia suficiente en donde esto que yo les comparto no solamente es como la propuesta o la imposición de decirles, miren, sí funciona, sino existe evidencia suficiente para demostrar que sí funciona. Observar la presión arterial diastólica. En el caso de cirugía cardíaca observamos la sistólica, tiene toda una explicación de por qué es la sistólica la que nos interesa, y el CO2 expirado mientras estamos haciendo esfuerzos de reanimación. Ahora, en las peculiaridades respecto al paro cardíaco en cirugía cardíaca pediátrica, pues no solo tiene que ver con el esternón recién cerrado, pero sí es algo al que tenemos que tomar mucho en cuenta. En caso de adultos, nosotros recomendamos que se tomen una pequeña pausa de 60 segundos para agotar esta columna de opciones que les describía previamente. Sin embargo, estarán ustedes de acuerdo que un paciente pediátrico, sobre todo uno muy pequeño, pues no nos va a tolerar 60 segundos de ausencia de compresiones. Por ende, es que para la población pediátrica, en donde el alto consumo metabólico, la pobre tolerancia a estos periodos de ausencia de flujo, ha hecho que reexploremos un poquito esa parte y no demos esa pausa, sino iniciemos compresiones,
pero seamos cuidadosos. Menos energía, viendo el monitoreo, logrando las metas que tenemos preestablecidas de presión arterial sistólica, de acuerdo a si son mayores de 25 o menores de 25, y mientras eso pasa, que preparen el desfibrilador si van a desfibrilar con un poco más de energía de lo habitual, tal vez 4 joules de manera inicial, con incrementos más frecuentes o mayores en cantidad, o colocan ese marcapaso o verifican ese marcapaso epicárdico, pero dando compresiones guiadas por el monitoreo. Entonces, bueno, estas serán las metas que nosotros debemos de tener en cuenta. De presión arterial sistólica, 25 milímetros de mercurio, 35 milímetros de mercurio, de acuerdo a esos dos grupos de edad, o un CO2 expirado de 22 milímetros de mercurio para este tipo de pacientes. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, vaya, todo lo que creo que les estoy contando el día de hoy tiene mucho que ver con que debemos familiarizarnos mucho con usar el monitoreo para no solo hacer el diagnóstico, sino guiar nuestros esfuerzos de reanimación. Y si el reanimador desarrolla, o el compresor desarrolla la capacidad de observarlo, le va a quitar mucho trabajo al resto del equipo, que puede estar explorando las causas o resolviéndola para lograr un retorno a la circulación espontánea. La terapia eléctrica en desfibrilación, bueno, pues en el caso de la población pediátrica, pues no existe evidencia suficiente para recomendar 3 descargas. Sin embargo, ejecutaremos una, pero empezaremos con una energía inicial mayor, de tal forma que empezar a iniciar con 2, empezaremos con 4 joules, con incrementos mucho más frecuentes o más enérgicos, tales en la siguiente 6 a 8, y en la siguiente ocasión, si es necesario, a 10 joules. Y este término de cuánta energía, la seleccionaremos y la cargaremos mientras ya están dando compresión, o sea, no nos vamos a detener, y sí utilizaremos ese esquema de 4 joules al menos de manera inicial. Y como les dije, al final son recomendaciones, tal vez alguien querrá iniciar con un poco más de energía, sin embargo, ya partir con 4, estamos partiendo con una gran ventaja, porque como les decía, es un paro presenciado, ese miocito todavía no entra en un periodo refractario en donde el agotarse el ATP no le va a permitir restituir sus cargas, entonces todavía puede ser que la respuesta sea buena si somos un poquito más enérgicos en la cantidad de energía que le damos. Respecto al uso de terapia eléctrica, pero no ahora en desfibrilación, sino en uso de marcapaso, aquí sí lo vamos a agotar. De hecho, llega a suceder pacientes que de manera postquirúrgica caen con algún grado de bloqueo, algún ritmo muy lento, o que sea de manera congénita y que salgan con este marcapaso. Bueno, a muchos que se dedican a esto les ha pasado, que se desconecta el marcapaso, se apaga, se desconfigura, lo que sea, y hacen un ritmo lento suficiente para ser considerado un paro, o hacen asistolia. Y en vez de iniciar compresiones o en vez de iniciar adrenalina, que es lo que haríamos bajo las recomendaciones recientes o de toda la vida de PALS, checamos ese marcapaso, verificamos que esté funcionando y muchas veces lo recuperamos. De hecho, muchas veces hacemos eso y ni siquiera lo consideramos un evento de paro. Incluso lo podemos hacer en el intraoperatorio, cuando ya cerramos y lo vamos a pasar. Oye, ¿sabes qué? Me hizo asistolia. ¿Sabes qué? No lo comprimas, pásame el marcapaso, préndelo, verifica checa que esté bien configurado. Ah, sí, está perfecto, ya salimos del evento. Pero ni siquiera lo consideramos un paro, solo lo consideramos como una falla en la conexión. Pero eso fue un evento de paro, que fue resuelto ¿de qué forma? Con el protocolo CALS de característica pediátrica dentro de quirófano. Entonces, sí se utiliza, e incluso el uso de parches de estimulación transcutánea está bien indicado y es algo a lo que sí podemos recurrir en caso de que nuestro paciente tenga esas características. Nada más que mientras preparamos los parches y los colocamos, alguien deberá estar haciendo compresiones guiadas con el monitoreo. La rápida resternotomía en este tipo de pacientes requiere mucho trabajo en equipo, requiere que los cirujanos estén a bordo y estén de acuerdo cuándo sí se va a abrir y quién lo va a poder abrir y en qué escenario se va a realizar. Metas tales como un paciente que se encuentre bajo taponamiento, el poder evacuarlo, aquel que perdió el marcapaso o aquel que necesita un masaje cardíaco interno de mejor calidad, bueno, pues serán cosas que ellos pueden aplicar y que ya ha llegado a suceder no solo en la unidad de cuidados intensivos, sino también nos ha llegado a suceder en el intraoperatorio cuando ya lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, no sabes qué, ábrelo porque me parece que se tapó, no, los drenajes no tienen gasto, perfecto, ¿no? Entonces se puede hacer esa aplicación, lo abrimos, lo evacuamos, ya sea que se fibrile, lo desfibrilemos de manera interna o le demos masaje cardíaco interno en lo que restituimos la perfusión y probablemente eso nos ayude a lograr un retorno a la circulación espontánea. El uso de fármacos, específicamente el uso de adrenalina, será uno en el que querramos ser un poco más cautelosos, tal vez una menor dosis, o si no queremos cambiar la dosis, que sea lo más amplio en frecuencia que podemos, tal vez 5 minutos y no menos. Ya que al existir causas muy frecuentes, muy sencillas de resolución, como les decía, desfibrilación o el mismo uso de marcapaso o verificar el tema de la vía respiratoria, que por ahí no exista una crisis de hipoxia o que no exista una retención de CO2, una crisis de hipertensión, vamos a resolver todo eso.
antes de requerir adrenalina, ya que si, digamos, es una falla de marcapaso y le pasamos adrenalina, después conectar el marcapaso y cuando lo conectemos, tendremos un paciente con una emergencia hipertensiva que tal vez nos traiga otra complicación. Entonces, trataremos de ser muy cuidadosos, en particular porque ahora en ritmos no desfibrilables, la American Heart nos ha transmitido que coloquemos adrenalina de manera muy temprana. Y nosotros como pediatras tendremos ese problema que pues nuestros pacientes es muy probable que no tengan ritmos desfibrilables y pensemos en administrar adrenalina de manera temprana. Pero para este tipo de pacientes, ahí en el intraoperatorio y también en los intensivos, pues debemos irnos con un poquito más de calma. Lo que se ha entendido a través del tiempo es que los fármacos nunca suelen ser la solución del paro. De hecho, suelen traer mayores complicaciones en los cuidados post-paro cardíaco. Y parece que lo más importante es identificar rápidamente la causa, resolverla, si es paro presenciado, enfocarse mucho en esa parte, y si no lo es, o el tiempo ya ha sucedido, dar una RCP de alta calidad en lo que encontramos la manera de resolver la causa del paro. Esta imagen que aquí les muestro es todo lo que implica la preparación disculpe, de un equipo de alta eficiencia para responder ante paro cardíaco de alta eficiencia. Entonces, esta imagen podría llegar a abrumar y decir, no, es que pues qué complicado es. Sin embargo, al irlo desmenuzando nos vamos dando cuenta que son cosas que nosotros en el intraoperatorio ya hacemos, solo ahora falta terminar de transmitirlo al resto de nuestro equipo para que ellos sepan, que hay un paro, traemos esto, acercamos esto, avisamos aquí y entonces, gestionamos el recurso humano y material para lograr un tratamiento mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, ahora la pregunta para cerrar esta charla. ¿Este protocolo es aplicable en quirófano? Y la respuesta nos la va a brindar la ciencia de la reanimación. Y es un paro presenciado, claro, aunque lo estemos ya sacando de sala, monitorizado. Tenemos herramientas de diagnóstico y tratamiento disponibles de monitoreo celular y personal altamente calificado. Sí se puede aplicar. Su aplicación está específicamente al momento en el que el paciente cierra esternón hasta que es trasladado o entregado a la unidad de cuidados intensivos. Y ahí el reto que tenemos es el de familiarizar al resto del personal con la manera en la que se responde y pues ahora sí que aprender a gestionar el recurso humano o material disponible. Ahora, ¿es la unidad de cuidados intensivos el ambiente ideal para aplicar este protocolo? Y la respuesta es sí. Es un protocolo que fue diseñado para este ambiente. ¿Y por qué diseñó para este ambiente? Porque bueno, en el intraoperatorio siempre hay un anestesiólogo viendo a un solo paciente, muy al pendiente, nota algún cambio y le avisa a todos, incluso si es muy hábil o tiene buenas capacidades de comunicación, gestionará todo el recurso material humano para responder. Pero el problema de la terapia intensiva no es que no existe ese tipo de personal, es que no todos están pegados a la mano siempre, porque no solo tienen un paciente. Entonces, este protocolo está diseñado para que los primeros respondedores, que son los que están al cuidado inmediato de ese paciente, inmediatamente detecten, oye, está fibrilando, oye, no tiene línea, saben que esto es paro, iniciemos, y en cuanto se activa el código, tú sepas que ya viene otro marcapaso, que ya viene otro monitor desfibrilador, que ya se le avisó al cirujano y están en proceso de aproximarse para analizar si va a ser necesaria una resternotomía, y la persona que va a comprimir ya está comprimiendo pero está viendo el monitoreo. Entonces sí es un protocolo que está diseñado específicamente para este ambiente, solo que tiene el gran inconveniente y es que para lograrlo necesitamos preparar a todo el equipo que suele atender a este tipo de pacientes. Entonces es un reto importante, pero bueno, esa es la clave para que se pueda aplicar tanto en quirófano como en los cuidados intensivos. Y yo siempre he argumentado, si ya invertimos tanto tiempo y recursos materiales, humanos, etcétera, para su cirugía, este tipo de preparación no debería de ser algo complicado para todos. Pero bueno, a manera de conclusión y para cerrar un poquito esta charla, respondiendo, sí se puede aplicar y tiene mucho que ver con entender de qué trata la ciencia de reanimación, entender de qué trata esta parte del monitoreo al momento de detectar y manejar un paro, pero debemos concluir que son pacientes de alta complejidad y que por ende requieren un protocolo muy específico y necesitamos todos estar preparados, no solo que el anestesiólogo cardiovascular, pediátrico o un anestesiólogo pediatra que se dedica a cardiopatías congénitas sepa y que lo sepa el cirujano, sino lo tiene que saber todo el equipo para que esto funcione. Un perfil de ritmos y de causas de paro muy diferentes al que estamos acostumbrados y eso nos obliga a aprender a responder de manera diferente. Contamos con muchas ventajas, eso es muy cierto, y la información que nos retroalimente nuestras conductas es fundamental para lograr sacar adelante a estos pacientes. Formar equipos de respuesta rápida es la pieza fundamental para lograrlo y una vez que logramos tener equipos de respuesta rápida que se encargan de reanimar, de retroalimentarnos, los líderes ahora sí tendrán la oportunidad de tener una mente desocupada para poder llevar a cabo un abordaje avanzado de un paro cardíaco de gran complejidad, que no salió con las estrategias iniciales más sencillas. Básicamente ese era el mensaje que deseaba transmitir. Les agradezco muchísimo por su tiempo
Y bueno, quedo disponible para cualquier duda que tengan que podamos resolver más adelante. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.